Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Soy Luis Emilio Pascual. Muchas gracias por abrirnos de nuevo las pantallas de su televisor, por dejarnos entrar en sus casas en este segundo programa de la serie que hemos querido llamar Vidas con Luz. Les decíamos la semana pasada que queríamos contemplar esa luz que la luna refleja del sol en personas que son iluminadoras para nosotros porque han sido iluminadas por una luz especial, la luz de Dios. Vamos a hablar esta noche con una persona que tiene una vida con luz. Miren, el 18 de junio del año 2010, por tanto hace 2 años, nuestro amigo que esta noche nos visita, celebró sus bodas de diamante, 60 años como sacerdote. Muy buenas noches, don Francisco Martínez Zapata, Paco Martínez Zapata o Paco Zapata, porque de muchos modos en la diócesis te conocen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es Paco Martínez Zapata? ¿Y qué hace aquí un sacerdote después de 62 años de sacerdote? Eso digo yo. ¿Qué hago yo aquí esta noche después de 62 años? Pues aceptando tu invitación, vengo pues, no sé, el mismo título de esta sesión me recuerda, por supuesto, la palabra de Jesús, que él dijo que él era la luz del mundo. Pero no solamente dijo eso, también a los suyos, a sus seguidores, a los que creían en él, también les dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso ya es un estímulo para todos aquellos los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de María Virgen, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Entonces, el mismo título pues me da la alegría de que este título que habéis puesto a esta sesión pues me llene también de regocijo, porque en la vida todos tenemos el deber de ser luz para los demás. Tenemos que ser luz que alumbre, que guíe, que ilumine el sendero, el camino de cada uno de los hombres. Y el hijo de José y de Teresa, José Martínez y Teresa Zapata, mis padres, que en paz descansen. Que en paz descansen. Que tuvieron 5 hijos. 5, sí, de los cuales todavía hay 4 que estáis perfectamente. Sí. Y que seguro que esta noche están todos con toda la familia pegados al televisor con nosotros. Probablemente. Probablemente. ¿Cómo sintieron ellos? Porque desde muy pequeño ya hay una vocación. ¿Cómo surge esa vocación desde niño en Paco, y cómo va madurando esta vocación? ¿Y qué dice doña Teresa? Porque las madres siempre ante esto son muy receptivas. Sí, yo desde muy pequeño, ya a los 10 años, antes de cumplir los 11 años, ya ingresé en el seminario, en el año 35. Buen año. En el año 35. Muy próximos a la guerra civil. No acabamos el curso en el seminario. Yo entré en una escuela que había preparatoria en el seminario, escuela de fomento se llamaba así. Entonces, ya antes de que terminara el curso, repito, nos mandaron a casa porque las cosas se pusieron mal. Pero al acabar la guerra civil de España, pues entonces, claro, los 3 años aquellos de guerra, pues no diría yo que cambiaron mi ser, pero aquella idea de seminario y aquella idea de sacerdocio, aquella vocación, se difuminó bastante. Pero mi madre, cuando volvió el párroco, que fue el que me llevó al seminario, me dijo: Paco, mañana tenemos que ir a ver a don Juan José, y así se llamaba el párroco, sacerdote de Totana. Tenemos que ir a ver. Yo dije: yo no voy a ver al cura. Claro, con 14 años... Un adolescente de 14 años. No era lo mismo que cuando tenía 10 años. Yo no voy a ver. Sí, tú te vienes conmigo, vamos a saludar a don Juan José, que se portó muy bien siempre contigo. Y efectivamente, pues tuve que ir con ella a ver a don Juan José. Llegamos a su casa, salieron sus hermanas, vivía con 2 hermanas, y preguntamos por él, nos dijo: sí, va a salir ahora mismo. Salió,
me vio, se quedó parado, se quedó mirándome y me dijo, Paco, tú aquí, me dio un abrazo, me besó y me dijo, por supuesto que tú te irás otra vez al seminario. Yo me quedé que no sabía qué decir. Pero efectivamente, mañana te espero. Mañana vienes a la misa y ya como antes, mi monaguillo de antes. Y desde entonces hasta ahora. Y desde entonces hasta ahora. Y esta luz que es la de Dios, a través de un sacerdote que va llegando a una ciudad, a un pueblo, a una tarea pastoral, porque en la diócesis, Paco, ha sido de todo, prácticamente. Y has estado por toda la diócesis. Haznos un poco el recorrido de tu tarea pastoral. En realidad, de verdad, he recorrido toda la diócesis. Yo diría menos la parte de Cartagena, porque desde Yecla hasta la Vega Murciana la he recorrido toda, porque incluso fui 3 años vicario de la zona del altiplano, de Archena a Yecla, y en esos 3 mismos años, al mismo tiempo, llevaba también la vicaría suburbana 2, que es toda esta parte de Murcia, de la Vega Murciana. Y al mismo tiempo era párroco de la Algaida, un barrio de Archena. Eso fue durante 3 años seguidos. A los 3 años ya le dije al obispo que era mucho, que ya no podía más. Y entonces dice, pues elige una de las 2 zonas. Dice, pero me tienes que buscar un vicario. Le busqué el vicario. Precisamente pensé, digo, pues el mismo párroco de Santomera, que era entonces don Juan Teruel, en paz descanse. Sí, y entonces aceptó y él dice, elige tú la que tú quieras. Digo, no, vamos a dejarle a él que siga siendo párroco de Santomera y al mismo tiempo porque sea vicario de esta zona. Y yo me quedé con la zona de arriba del norte de nuestra provincia de Murcia. Con mi zona. Entonces yo era un chaval joven que todavía no apuntaba a sacerdote. Sí. ¿Y dónde más? ¿Dónde has estado como párroco? Porque hace escasos 2 meses que has vivido la despedida prácticamente, o en estos últimos días, ¿no? La semana pasada. El último día 30 del mes, efectivamente, que ha terminado, entonces me dieron la jubilación. Bueno, jubilación, llamémosle jubilación. Oficialmente consta así, pero normalmente... Pero ya sin destino fijo. Sin destino fijo. Pero entonces, pues ayudando, colaborando con lo que pueda en la parroquia de Santomera, y de momento, pues como al párroco que han nombrado del pueblo donde estaba, en Covatilla, pues como tiene también otra parroquia, pues de momento, pues echándole una mano también en lo que pueda. La disponibilidad siempre. Sí. Pero empecé en Cañada de la Cruz. Pues desde Cañada de la Cruz a Covatillas, vamos a hacer un recorrido. Desde Cañada de la Cruz, que entonces yo he tenido 2 nombramientos de los cuales no he tomado posesión. Precisamente el primero de todos. Cuando salí del seminario me nombraron coadjutor de la Asunción de Molina del Segura. No llegué a él. Antes de tomar posesión de ese sitio, me mandaron a Cañada de la Cruz. Y otro sitio donde también tuve nombramiento, oficialmente, con la carta del obispo, era párroco de Santiago de Lorca. Tampoco llegué. A la semana siguiente recibí otro nombramiento. Entonces empecé en Cañada de la Cruz. Me dieron Cañada de la Cruz y Nazares, La Rogativa, Puerto Hondo y Los Odres. 5 sitios. Todo el campo norte de Moratalla y Caravaca. Campo de Moratalla y de Caravaca. Allí estuve 2 años, fenomenales. Eran los 2 años que estuve allí, precisamente cada año fueron 6 meses de nieve. Nevaba mucho entonces en aquel tiempo. Los primeros pasos que se veían sobre la nieve por la mañana temprano eran los míos. Eran los míos. Salía a decir la misa, o entonces no se decía misa por la tarde, se decía misa por la mañana nada más. Y entonces los primeros pasos eran los míos. Cerca de la ermita donde celebrábamos, pues vivía una familia fenomenal, que
que tenía 2 hijos y los 2 eran monaguillos. Y yo pasaba desde donde yo vivía a la ermita, pasaba por su puerta, llamaba y decía a su madre, Aniceta, se llamaba Aniceta, mándame a uno de tus hijos. Y éramos los 2 los que celebramos la Eucaristía. Normalmente lo hacíamos siempre solo los días laborales. Los domingos sí, los domingos se llenaba la ermita. De allí, bueno, la comunicación con los demás sitios pues era a base de burra o de mula, según unos venían de un sitio con burra y otros venían con mula. Y entonces allá caminábamos hacia estos sitios. Allí, repito, 2 años de los que conocía a todas las personas, a todas. Gente muy buena, gente muy amable, gente muy servicial. El día que yo salí de allí, a los 2 años, salió todo el pueblo, todas las personas que podían caminar, salieron a despedirme, menos los monaguillos, que tenía 5, menos ellos. Y yo preguntando a sus padres, ¿dónde están? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Joséico? ¿Dónde está Julián? Nada, nadie. Pues, se vinieron para acá, no salieron. Y cuando ya salí del pueblo, que me despidieron, a lo menos 2 kilómetros, entonces me salieron del campo los 5 juntos, porque no querían despedirse de mí. Pero desde lejos, yo en el coche y ellos desde lejos saludándome, porque querían despedirse, pero no querían al mismo tiempo. De allí me mandaron a la otra parte de la diócesis, desde arriba al campo de Moratalla y Caravaca, me mandaron a Águilas, me mandaron a un barrio, al barrio de los pescadores. No había iglesia, no había casa, una parroquia nueva, pero sin nada. Y entonces tuve que hospedarme en el hospital, porque en el hospital estaban las hijas de María, las religiosas, y allí aquello era hospital, colegio y asilo de ancianos. Y allí tuve que vivir, y allí viví los 9 años que estuve allí en Águila. Fenomenal, unos años fantásticos, fantásticos. Cuando salí de allí, se quedó la iglesia hecha y la casa parroquial para el nuevo párroco, porque inauguramos la iglesia el día 7 de octubre y el día 10 estaba en mi nuevo puesto de trabajo, que era Jumilla. Pero los 9 años de Águila fueron fenomenales. Con decirte, tenía entre los niños y los adolescentes 11 equipos de fútbol. 11 equipos de fútbol. 11 equipos de fútbol que jugaban todas las semanas. El domingo era el día del fútbol. Y el árbitro era un servidor. Entre misa y misa partido. Entre misa y misa. Sí, fueron unos años dichosos, muy felices. Hace, pues ahora, con motivo del día de San Francisco, uno de los monaguillos de entonces me llamó, no me llamó él solo, me llamaron varios, pero me recordaba aquellos equipos de fútbol. El árbitro era yo, con mi sotana. Claro, por supuesto. Salía con las sotanas, en vez de negras, blancas, del polvo, pero allí estaba yo, pitando todos los partidos de fútbol. Y de Águilas a Jumilla. ¿Cómo? Y de Águilas a Jumilla. De Águilas. O sea, totalmente el contraste. Totalmente. Que entonces me nombraron, es cuando me nombraron párroco de Santiago de Lorca, y a la semana siguiente me nombraron párroco de Santiago de Jumilla. Allí estuve 4 años. Fenomenal también. Unos grupos de matrimonio fenomenales, la gente muy servicial, muy amable. Hoy aquello, por supuesto, desde entonces ahora ha progresado mucho, incluso las fiestas ahora, todas estas fiestas del vino que hacen ahora y todo eso, entonces no existían. Pero allí tuve un caso especial que no se me olvidará nunca. Se murió un anciano. Entonces era cuando todavía los sacerdotes salíamos a las casas a recibir
recoger el cadáver para recoger el cadáver para llevarlo. Y salimos de casa, comenzó a chispear un poquito, uno de los que llevaban la caja a mitad del camino se resbaló, la caja fue al suelo, el muerto, se abrió la caja, el muerto rulando por el suelo. Parece de los vídeos estos que ahora les da por poner de... Nos quedamos todos, imagínate, el muerto rulando por el suelo. Cogen el muerto, lo vuelven a meter en la caja, caminamos de nuevo y empezamos a reírnos todos. De tal forma que cuando llegamos a la iglesia, todo el mundo riéndose, le tuve que decir a los monaguillos que iban con los ciriales y la cruz y el hisopo, les tuve que decir que se fueran, que se metieran a la sacristía, pero no había medio de terminar el entierro, porque aquello fue fantástico. Pero 4 años en Jumilla, muy bien, muy deliciosos. De allí me mandaron al Palmar. Allí fueron 12 años. Cuando comentaba yo con alguien que para la próxima semana tenemos a don Francisco Martínez Zapata, alguien me decía, estuvo en el Palmar, porque yo lo recuerdo del Palmar. Claro, o sea que claro, mucho tiempo. Sí, no hace mucho me saluda un señor y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Digo, pues no lo sé, no sé. Dice, usted fue profesor mío en el Instituto del Palmar. Digo, pues hijo mío, fueron tantos que yo ya no me puedo acordar de todos ellos. Y allí estuve 12 años. Allí empecé también a dar clases en el instituto. Estando ya allí, fue cuando se inauguró el instituto allí. Y estuve de profesor en el instituto 16 años. En el de Palmar y después en el de Santa María de Gracia en Murcia. Porque de allí me enviaron a Santa María de Gracia. Pero los años del Palmar fueron fantásticos. Allí no sabía qué hacer para atraer a los jóvenes, a los niños. Y entonces allí establecimos los Boy Scouts. Fenomenal. Tenía 100 y pico jóvenes allí siempre. En el verano era fantástico porque eran 15 días de campamento para los mayores y 8 para los menores. De tal forma que todavía hoy en el Palmar existen los Boy Scouts, que eran los niños y los adolescentes de entonces, son los directores de ahora. Y con sus mismos hijos los mandan, claro, y tienen un buen grupo fenomenal. De allí salieron muchos. Se hizo mucho bien con aquello. Y había un grupo de matrimonios también fenomenal, lo mismo que en Jumilla los había, y aquí había un grupo de jóvenes, de matrimonios fantástico, y los mismos padres de los niños y de los adolescentes eran los que forzaban la marcha de aquel grupo de jóvenes fantásticos en aquellos tiempos. Ahora cuando acabemos este recorrido, que tendremos que acelerarlo un poquito porque se nos va el tiempo, quiero que hablemos de las dificultades de entonces y de las alegrías de entonces y las dificultades de hoy. Si se pueden comparar y podemos hacer algo hoy día. Sí. Pero seguimos. Estábamos en Santa María de Gracia. En el Palmar. ¿El Palmar? No, del Palmar a Santa María de Gracia. Allí estuve también 4 años. También fantásticos, un grupo de catequistas fenomenal, un grupo de matrimonios con toda ilusión, luchando y trabajando por el bien de la parroquia en todo sentido. 4 años allí. Y de allí ya realmente entonces fue cuando me enviaron a... Espérate, que se me va la memoria, se me va. Me mandaron de vicario. La Algaida y las dos vicarías. Sí, me mandaron de vicario a la zona alta del altiplano, y uno de los vicarios al mes o así de estar funcionando se puso enfermo, estaba lejos, mandó aviso de que no podía venir, de que cesaba como vicario, y entonces ya después de tener todos los nombramientos hechos, el obispo dijo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo empezamos a remover otra vez a los sacerdotes?
Y entonces dice, pues uno de vosotros. Y allí estaba yo. En la zona de origen. En la zona de origen, me enviaron allá a la zona de origen. Y ahí estuve 8 años. De vicario he sido 8 años. Al mismo tiempo también la parroquia de la Algaida, que no tenía sacerdote, entonces cuando yo fui, tenían que llevarla a los de Archena, y los de Archena se veían un poco apurados porque tenían que multiplicar, y entonces dijeron, pues que tú que no tienes parroquia, pues por lo menos vienes a decir la misa. Y no fue decir la misa, toda la tarea. Toda la tarea de una parroquia. Estuve 8 años. A los 8 años, pues entonces hacía falta un rector para el seminario, y allí me enviaron también a mí. Y esa es la etapa que yo terminé mis estudios en el seminario. Allí fue donde nos conocimos nosotros. Efectivamente, de un modo más intenso. Por primera vez, allí fue. Efectivamente. Allí estuve 5 años. 5 años en el seminario, en esa tarea difícil pero gozosa. Una tarea responsable, porque hay que preparar a los futuros sacerdotes desde allí, intelectual, moral, religiosamente, en todo sentido hay que preparar a los sacerdotes, y entonces es una tarea realmente difícil, pero de mucha alegría, de mucho gozo, saber que estás colaborando en el corazón de la Iglesia, que es el seminario. Y ahí, después de este tiempo de seminario, pues el obispo quiso que me quedase en Murcia. Ya había estado 4 años en Murcia, pero ya cuando ya tenía yo 70 años, ya meterme en Murcia, las tareas de Murcia, que son fuertes también, pues preferí, le dije al obispo, digo, prefiero un sitio pequeño donde yo, bueno, pues nada. Y entonces me mandó a Covatillas, donde hace unos días que terminé mi misión. Desde entonces me dijo... Muchos años en Covatillas. Pues el obispo me mandó para 2 o 3 años. Dice, bueno, pues allí te tiras 2 o 3 años, ya te jubilas y te vas a casa. Y de 2 o 3 años pues ha pasado a 18. La mayoría de edad. Desde el 94 a la actualidad. Y ahí compartimos mucho tiempo porque coincidimos, entonces yo estaba en Santomera. Sí, Paco, la verdad que sí. Yo tengo una anécdota que me han contado. No sé si la recuerdas con alegría o cómo la recuerdas, pero anécdotas tengo 2 de la misma época. En ese ínterin entre 10 y 14 años que tú me has dicho, el momento de la guerra, me han dicho que alguna vez doña Teresa te sorprendió en la zona alta de la casa con un baúl. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasaba? No pasaba nada. Con 10 años, 11 años. ¿Qué le pasaba a un niño? 12 años, 13 años, no pasaba nada. No, que quieras que no, la llamada del Señor es siempre fuerte, es amorosa, es gozosa. Pero lo que pasa es que los hombres somos así, ¿no? Pero aquella llamada del Señor, pues perseveraba en mí. Y aunque cuando terminó la guerra mi madre me dijo que tenía que ir a ver al sacerdote, al párroco, y me había llevado al seminario, y yo le dije que no, pero interiormente estaba la llamada del Señor. Yo pues me centraba allí en una planta que teníamos en un almacén que había detrás de la casa, y allí me subía y allí tenía yo pues mis cosas. Para rezar. Para rezar. Sí. Y también había momentos que me han contado que no solo porque has vivido rodeado de limoneros disfrutando, y también en la empresa familiar, etcétera, sí, sino que a veces había que huir a la zona de los limoneros y a la huerta por los propios compañeros, los niños. Sí. ¿Qué pasaba? Pues no, porque como había estado en el seminario, este es un cura, cura, se burlaban de mí, se reían, y yo pues me escondía como podía, me retiraba un poco, pero luego ya me fui metiendo entre ellos.
y dándoles luz. Es decir, yo estoy aquí para algo, ¿no? Yo estoy aquí para algo. ¿Y cómo se lleva? Iba a meter la pata, iba a decir se soporta, no, ¿cómo se lleva 62 años de sacerdote y con la misma ilusión? Porque cada vez que te veo estás siempre sonriendo e ilusionado con la tarea. Y cuando vinimos para ver este programa decía, ¿pero a qué hora será? Porque yo tengo que ir a celebrar la misa de las religiosas de Jesús María, que las tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que mantiene la vida de un sacerdote y la intensidad de este amor de Dios? No, si te digo la verdad no lo sé, pero sin duda ninguna que es la gracia del Señor. El Señor cuando llama a uno le da las fuerzas y la gracia suficiente para poder afrontar todas las dificultades y todas las partes alegres o tristes de la vida. Yo ahora lo que siento es que no porque tenga años, porque sea mayor, sino porque no puedo. El caminar me cuesta mucho. Pues la torpeza de los años, como yo digo, los años nunca vienen solos, vienen acompañados. Y lo malo es que la compañía que trae nunca quiere irse. No sé si será porque se le cuida muy bien, unas pastillicas, unos sobres, y claro, descanso, y entonces pues esas cosas que traen los años no quieren irse. Pero bueno, bendito sea el Señor. Y entre tanto y tanto echando una mano donde haga falta, porque esta semana ha sido una semana intensa, esta última semana. Yo esta semana a veces digo, bueno, ¿y para qué me jubilan a mí si tengo más trabajo que antes? Sí. En Santomera, pues, bueno, el párroco, y yo se lo agradezco enormemente, pues me designa algunas cosas que yo puedo hacer. Y la parroquia donde estaba, pues, como lleva 2 parroquias, pues lo primero que me dijo fue, oye, si te necesito, digo, cuando me necesites me llamas, que si puedo, estoy. Y esta semana, pues no solamente tengo, ahora digo, a las 9 de la mañana, todos los días, la misa a las religiosas. Pero al mismo tiempo, pues esta semana he tenido bautizo en la parroquia de Covatilla, entierro en la parroquia de Covatilla, esta noche tengo funeral en la parroquia de Covatilla, en Santomera, pues allí estoy, colaborando en lo que puedo, poco, pero allí estoy. Pero allí escuchando a los vecinos de Santomera toda esta última semana en la novena, previo a la Eucaristía siempre en el confesionario, el lugar de la reconciliación con el Señor. Sí, es una de las tareas que me ha dado el párroco de allí, que es el vicario también. La tarea es todos los días a las 7:30 de la tarde sentarme en el confesionario. Oye, y la verdad es que cuando se echa el anzuelo siempre cae alguien. Ayer, que era todo el día de fiesta de la patrona de Santomera y demás, en la misa solemne y todas esas cosas, me senté antes de la misa, digo, bueno, voy a sentarme en el confesionario también. Siempre. Y cayeron. Una cosa que tenemos que pensar todos los días, que es la tenemos que ser, perdón. Que tenemos que ser luz. Eso es totalmente el mandato de Jesús, vosotros sois la luz del mundo, tenemos que serlo. Unos con más esplendor, otros con menos, pero tenemos que ser esa luz. Los cristianos, los bautizados, estamos llamados a ser luz. ¿Y dónde podemos beber de esta luz, Paco, hoy día? No cabe duda. No es fácil, ¿no? No, hoy día. No es fácil. Pero tampoco ha sido fácil antes. Nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Pero hoy los medios mundanos de esplendor, de propagandas, son más fáciles y más abundantes. Y entonces esto pues hace que la gente se la dé un tanto. Siempre hay el grupo que es fiel a su llamada, pero falta mucho. Los jóvenes cuesta mucho más trabajo hoy, porque no, la verdad es que no dejan de seguir la llamada del Señor, los cristianos, pero falta mucho empuje y hacen falta personas que se entreguen plenamente a trabajar sobre todo con la juventud, porque si la juventud, la niñez y la juventud se pierde todo. Se pierde todo. Entonces los niños
hay que estar siempre con ellos. Yo he sido uno de los trabajos que más he intentado realizar siempre. Repito, he sido 16 años profesor del instituto, pero en las escuelas yo he ido siempre a todas. Siempre he ido. Unas veces porque tenía que dar clase en ellas, pero la mayoría de las veces siempre es porque voluntariamente. Ahora mismo donde he estado últimamente en Covatilla, cuando se pasaba un cierto tiempo que dejaba de ir alguna semana o 2 semanas de eso, enseguida me lo echaban de menos. Me decía, ¿qué pasa? Que no viene. Que no viene, que no puedo. Pero es una de las labores más importantes. Yo trabajo mucho con los niños, ya digo, en los Boy Scouts, no solamente en el Palmar, sino en Murcia. Y luego también, incluso antes de ser sacerdote, ya me llamaban de la Acción Católica, para los aspirantes de Acción Católica en los campamentos en el verano, me lo pasaba también, trabajando con los niños y adolescentes en los campamentos. Tirando las redes siempre. Tirando las redes siempre, intentándolo siempre. Me decías al principio, y antes de empezar este programa, veremos a ver, porque la memoria me falla. Me parece que, sí, me falla, que no te falla, no te falla tanto. Y que, ¿qué voy a contar, qué voy a decir? Pues Paco, se nos ha ido el tiempo. Y tendríamos muchísimas más cosas que hacer, porque hay mucha luz en tu vida, pero una luz que, como hemos querido hacer en este programa, ha sido por la cercanía, la intimidad con el Señor. Sí. A mí me encanta escucharos a los sacerdotes mayores, de experiencia. Me gustaba escuchar muchísimo a don Andrés de Churra. Me encanta escuchar a los sacerdotes mayores porque nos dais la capacidad de iniciativa que siempre habéis tenido para inventar en cada momento. Tú lo has dicho, poner aquí tal cosa, dinos algo para este tiempo. ¿Qué podemos hacer los que ahora estamos un poco más activos y los que acaban de ser ordenados sacerdotes y están para empezar? A los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios, a esta diócesis de Cartagena, anímanos en este año de la fe que ya mañana el Santo Padre inaugura. El año de la fe tiene que ser muy importante para la Iglesia. Y para nosotros que somos los que tenemos que fomentar la fe de la gente, pero no una fe de creer pero dejar pasar el tiempo, sino una fe práctica, una fe que nos lleve a vivir. No solamente a la gente que dice, bueno, yo, como somos cristianos, pues tengo que bautizar a mi hijo. Y el bautismo es como un paréntesis en la vida. No, yo en esto insisto mucho cuando a las reuniones de los padres y padrinos de los bautizos, las reuniones preparatorias, les insisto mucho de que es lo mismo que tomáis todo empeño en educarlos, mandándolos al colegio, mandándolos al instituto, mandándolos a la universidad, alimentándolos, protegiéndolos en todo sentido, porque os olvidáis de la Iglesia, que es vuestro deber. Entonces, para bautizar a un niño, primero hay que hacer el compromiso de educarlo en la fe. Y el compromiso más fuerte para educar en la fe a un niño es el de los padres y el de los padrinos, es de toda la Iglesia, pero es el de los padres y el de los padrinos. No solamente, bueno, cuando vaya a hacer la primera comunión que vaya a la catequesis, pero eso no es. No puede ir un niño a la catequesis sin saber todavía lo que es hacer la señal de la cruz. Que no llegan muchos. Que llegan muchos. No, ese niño tiene que venir ya por los padres, por los abuelos, por la familia, por los padrinos. Tienen que venir sabiendo ya lo que es eso. Y para la primera comunión, no es solamente hacer la primera comunión y se terminó. No, hoy les cuesta mucho a los jóvenes meterse en la preparación de la catequesis para la confirmación. Les cuesta mucho. Y muchos no van. ¿Por qué razón? Se cortó la etapa anterior. Se corta la etapa anterior. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que es principalmente la familia. La familia es imprescindible. Donde hay una familia cristiana, prácticamente cristiana, que educa cristianamente, no solamente la alimentación y la educación científica y laboral, sino que está la educación cristiana, la educación de la fe, empezando por el Padre Nuestro y por el credo, que a muchos ya mayores se les ha olvidado incluso rezar el credo. Es importante. Y entonces, para los sacerdotes jóvenes y para los que no somos jóvenes, porque todos tenemos que ser jóvenes, porque ¿qué son 80
90 para el Señor. O 100 años para el Señor. 1000 años son, en tu presencia, dice la Sagrada Escritura, un ayer que pasó. Un ayer que pasó. Pues un ayer, señoras y señores, que nos ha dado para hablar de 62 años de sacerdocio, de un tiempo de preparación en el seminario, ya desde los 10 años en ese colegio preparatorio, de una vida iluminada por el Señor y que sigue iluminando a los 80, y vamos a dejarlo ahí, 88. 88, un número muy bonito. 16, yo digo siempre 16. 16, Cuando me preguntan, 8 y 8. ¿qué edad tiene usted? Digo, 16 años. Pues gracias, Paco, por estar con nosotros, y gracias por este mensaje de esperanza y de hacernos ver que tenemos que trabajar en la infancia, en la adolescencia, sí, y sobre todo trabajar bien en las familias o crear hogares cristianos. La familia, los jóvenes y los niños, eso es imprescindible. Pues la familia, y la iglesia los jóvenes y los niños. Y la iglesia funcionará porque la iglesia está apoyada en Cristo, que es la roca viva que no se rompe. La luz del mundo. La luz del mundo. Pues señoras, señores, gracias si han estado con nosotros, si se han incorporado a mitad y les hemos interesado, les invitamos a que un día más puedan acompañarnos cada miércoles, ya lo saben ustedes, tras el programa Haciendo Iglesia, el informativo diocesano, Vidas con Luz. La próxima semana les esperamos con una nueva persona, un nuevo personaje que tiene una vida iluminada. Gracias, Paco. Gracias, señoras y señores. Buenas noches.